el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos, el versículo 11. Ahí estaba el Señor andando. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían que ese maestro le iba a responder: ten misericordia de nosotros. Tenían fe en que él le iba a responder. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Cuando un leproso ya era limpio, él tenía que presentarse delante de los sacerdotes. Aquí no declara que él hizo un milagro, sino declara su palabra. Ellos le creyeron a él, pero también le creyeron su palabra. Ellos no se habían visto sano y limpio, pero nada más fueron ordenados a ir. Y cuando se obedece, se recibe el beneficio de esa obediencia, porque le creyeron su palabra. No solamente creyeron que él le iba a responder, pero después les creyeron su palabra. No fue que él vino y hizo el milagro sobre ellos y después creyeron, sino en este caso, él nada más ordenó, le dijo: ir y preséntate a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La palabra, la autoridad de la palabra los limpió. Mientras iban, fueron limpiados. Y ellos obedecieron en ir, aún todavía no siendo limpios, pero fueron porque recibieron su palabra, le creyeron a la palabra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, ¿verdad? Aquí habla de un remanente. No fueron los 10 que regresaron a reconocerlo y a darle gloria, sino uno. Uno fue con gozo, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies. Le adoró, dándole gracias. Y este era samaritano. Qué interesante. Y este era samaritano. Y me recuerdo que dijo el Señor que a los que mucho se perdona, mucho ama. Y este samaritano regresó y él no sabía lo que estaba haciendo, pero estaba cumpliendo un sacrificio. Y eso es lo que vamos a ver. Este samaritano cumplió un sacrificio que está en Levíticos y lo vamos a ver. Pero vamos a seguir adelante. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces se extendió más a él: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Recibió más que la sanidad, recibió la salvación. Levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. No solo sanado, pero porque él regresó a darle gloria y a darle sacrificio de gratitud. Él recibió la salvación.
Bendito sea el Señor. El yo soy, la resurrección y la vida que estaba presente, que era más que el maestro, le dijo, tu fe te ha salvado. Tú vas a estar conmigo en el reino. Gloria al Señor. Tu fe te ha salvado. Lo demás se lo perdieron. Vamos ahora a Levíticos capítulo 7, versículo 12. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracia. Hay un sacrificio de acción de gracia. Esto es lo que contiene este sacrificio. Tortas sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceites. Cuando las Escrituras dice sin levadura, no hay otro sino Cristo. La levadura significa el pecado en las Escrituras. Entonces, sin levadura, el único que no tuvo pecado fue Cristo. Y muy interesante que está hablando de torta o de pan sin levadura. Cristo. Cristo, y aquí está presente el aceite, el Espíritu Santo. Levada, untadas con aceite, con aceite, con aceite. Y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Vamos a hacer aquí un paréntesis y después vamos a regresar. Y vamos a ver cómo Cristo cumplió este sacrificio. Y vamos a Mateo capítulo 15, versículo 36. Él mismo ofició esta demanda. Aún siendo el Hijo del Hombre, tomando estos 7 panes y los peces. Él tomó estos 7 panes y los peces que él sabía que no iba a dar para esa multitud, pero lo elevó en acción de gracia al Señor. ¿Dónde estaba Jesús cuando hizo eso? Estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu ofreciendo esos panes y esos peces. Y esto es tipo y sombra de lo que Él hace también con nosotros en Él. Él nos toma como una ofrenda al Padre. Y esto lo vamos a ver. Muy importante. Los panes con los peces. Lo levantó, dio gracia, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Bueno, ¿qué es lo que se está llevando aquí? Recuérdense lo que él dijo en Juan 17. Él oró por los discípulos y oró por la palabra. Oró por aquellos que habían de creer en él, por la palabra de ellos. Entonces aquí está los panes representados, que es el cuerpo de Cristo, que son lo que ellos iban de ser en él. Y también los peces, lo que se iba a llevar a cabo a través de ellos, porque lo mandó a ser pescadores de hombres. Así que eso es muy significado, que estos pocos fueran levantados delante del Padre. Él dio gracia y se multiplicó, y también en lo natural le dio de comer a esos 4,000 en esa ocasión, 4,000 personas. Ahora vemos en Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, estaban ellos comiendo, no sabían lo que iban a pasar. Ahí estaban comiendo, disfrutando de la cena de la Pascua. Ahora Jesús hizo algo que no lo había hecho antes. Tomó Jesús el pan, lo levantó, lo bendijo y lo partió.
y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberá más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí él estaba haciendo una ofrenda al Señor de su propio cuerpo, de su propia sangre y de nosotros en él. Él salió de sí mismo como hijo de hombre y se puso como el Padre, bendiciendo aquello que él le iba a dar a los de él. Iba a ser el nuevo pacto. Iba a ser esa entrada a él. Iba a ser ese camino que es él mismo. Pero qué precioso es ver a Jesús en el Espíritu, oficiando esto que hablaba de aún de sus propios sufrimientos, que sabemos que su alma estaba muy triste por lo que iba a pasar. Sin embargo, él en el Espíritu lo tomó y se lo ofreció y le dio gracias al Padre por aquello que él nos iba a dar a nosotros y a dónde nos iba a poner a nosotros. Gloria a su nombre. Todo esto está en la ofrenda de gratitud. La ofrenda de gratitud. Aun cuando se lleva a cabo algunos sufrimientos. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque aquí lo que estamos viendo es la raíz de lo que Dios demanda de nosotros hoy. El fundamento de lo que Dios demanda de nosotros hoy. Qué precioso. Vamos de nuevo al Levítico 7:13. Versículo 13. Habíamos leído Levítico 7:12 que habla del pan sin o la torta sin levadura. Y ahora vamos a ver otras tortas. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. ¡Qué tremendo! Ahora menciona otro aspecto. Ahora menciona la paz. Y tiene que ver con los panes leudado o con levadura, que tiene que ver con la iglesia. La iglesia es la que está, como esa ofrenda mecida también era una ofrenda con levadura, unos panes mecidos delante de Dios que representa la iglesia, que esas son una de las fiestas del Señor. Así que cuando se habla de panes con levadura, se está hablando de la iglesia. Nosotros todavía estamos en carne y todavía podemos pecar, todavía hay levadura en nosotros. Pero somos parte de aquel pan donde no hay levadura, por lo que Él hizo por nosotros. Esta ofrenda con levadura de acción de gracia, pero está incluida la paz. Muy importante, muy importante. Vamos a Isaías 53. El que no tiene levadura, él se hizo pecado por nosotros cuando fue a la cruz por nosotros. Y cuando dio su cuerpo. Y vemos aquí el efecto de él dar su cuerpo. Y lo vemos en el 53:5.
mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está toda esa levadura que tenemos. Molido por nuestros pecados, ahí en ese cuerpo. El castigo de nuestra paz. ¿Entendemos eso? ¿Cómo es un castigo de nuestra paz? El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora vamos a ir a Efesios 2 para entender qué significa el castigo de nuestra paz. Si nosotros no tenemos paz con Dios, no podemos tener paz en nosotros. Para poder tener paz con Dios, Él fue el que pagó por esa paz. Él es el castigo para nuestra paz. Porque el pecador no sabe ni tiene la verdadera paz. En Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, y aquí esto fue lo que le pasó al samaritano. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, sin las promesas del viejo pacto, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Para Él ser nuestra paz, Él fue castigado por nosotros. Él llevó nuestro castigo. Y por eso es desechable la cruz delante de los hijos de los hombres. Porque ahí es donde Satanás tiene poder sobre ellos. Pero cuando uno mira la cruz, uno mira la provisión eterna que Dios ha hecho para con nosotros. Continuamente. Sin esa sangre no tenemos derecho a acercarnos a un Dios santo y santísimo. Pero por la sangre nos ha dado su paz. En otra palabra, ya no estamos en guerra, estamos en paz. Primero tenemos que tener paz con Dios y no hay forma que un ser humano puede tener paz con Dios. ¿Por qué? Porque Satanás no puede tener paz con Dios. Y nosotros antes habíamos sido vendidos al pecado donde está su reino. A la mentira. A la mentira. Pero ahora hemos sido hechos libres por el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mundo, los que están fuera de la verdadera paz, necesitan el ambiente para tener paz. Nosotros en medio de la guerra, en medio de la tormenta, en medio de las inquietudes, en medio de los temores, viene la paz. Y la paz reina. Aleluya. Aleluya. Yo no sé, tantas cosas me están pasando, pero yo tengo paz. Eso no lo hubiera tenido sin Cristo. Sin ese sacrificio que Él hizo, llevando el castigo de nuestra paz. Gloria a su nombre. Por eso en Levíticos 17, 12 y 13 vemos
el que se dio sin pecado y vemos los que están afectados por el pecado, pero que han recibido esa gran salvación, tienen acción de gracia, han recibido la gracia y la verdad, y se ha manifestado la paz. En Cristo, en sí, no necesitaba eso, porque Él era el Verbo encarnado, Él era el príncipe de paz encarnado. Y el Espíritu no se le dio por medida, sino en Él estaba la plenitud del Espíritu. Pero nosotros necesitamos ese sacrificio de gratitud por medio de esa paz. ¡Aleluya! Una de las cosas que el creyente disfruta y no se da cuenta que lo está disfrutando, que otros no lo pueden disfrutar, es ser agradecidos. Cristo nos hace agradecidos. Somos agradecidos. El ser humano siempre se está quejando. Si tiene un trabajo, es mucho el trabajo. Si no tiene trabajo, se queja porque no tiene trabajo y está buscando trabajo. Tan pronto tiene trabajo, ya se está quejando de tanto que trabaja. Voy a ir a los Estados Unidos y ahí voy a tener lo que yo necesito. Vienen para acá y ya quieren regresar de donde habían venido. Es así, es así. Pero lo que Dios nos da es la verdadera paz y el verdadero reposo. El reposo está en Él. Amén. Porque somos en nuestra naturaleza vieja, somos inconformes. Esa es nuestra naturaleza. Pero en Cristo nos hace agradecidos, agradecidos. Ahora vamos a ver en el 1 Corintios 10, versículo, vamos del 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Tenemos comunión con Él y tenemos comunión unos con los otros por medio de esa sangre. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Al participar de Él, entonces tenemos lo de Él. Y vamos al Salmo 50, versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sacrifica a Dios alabanza. En inglés es sacrifica a Dios gratitud. Entonces es un sacrificio que ya ha sido establecido por Él. Al obedecer y entrar en ese servicio como sacerdote que somos, disfrutamos de su paz. Salmo 70, versículo 4. El salmista aquí está turbado. David estaba bien turbado cuando escribió este salmo. Pero declara en el versículo 4, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Aquí está Él, en medio de su aflicción. Es como si eso no tuviera sentir. En medio de eso dice, gócense. Gócense y alégrense en ti, todos los que te buscan. El Espíritu le estaba hablando a su alma que esta era la salida. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. En medio de su aflicción estaba
engrandeciendo al Señor. Estaba dando gracia al Señor. En Filipenses 4 lo podemos ver más claro. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Él estaba en la prisión, pero estaba en Cristo. Su carne estaba ahí, pero él estaba también en el Espíritu, en Cristo. Y dice en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En otra palabra, ponte en Cristo para que los demás vean dónde tú estás. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en el sacrificio de gratitud. En el sacrificio de gratitud sea todas tus peticiones dadas al Señor. Y el resultado es en el 7. Y la paz de Dios, lo mismo que habíamos visto en Levíticos 17:13. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y lo que se había leído aquí, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, Pablo estaba siendo un ejemplo para ello. Esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. En otra palabra, lo que yo tengo, ustedes también lo pueden tener. Porque lo que yo le estoy dando es lo que yo estoy haciendo y participando. Es con substancia lo que Pablo le declara. En Colosenses 4:2 también vemos, dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Algunas veces se tarda en la oración. Y nos dice, perseverad. Eso me está hablando a mí en este tiempo. No dejes, no descuide la oración, pero con acción de gracia. Con acción de gracia. Y eso te guardará hasta que tú lo veas ser cumplido. En Hebreos 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Aquí está el Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros ofrecerle siempre a Dios si no es por medio de Él, que es el Espíritu Santo? Ofreciendo siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza o de gratitud. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que Él pone lo más importante primero. Nosotros pensamos que un sacrificio de buenas obras, ¿verdad? Y de la ayuda y tener esas virtudes de amor es más importante que el sacrificio de gratitud. Porque cuando no hay gratitud en nuestro corazón, no importa lo que hagamos, es con amargura. No tiene la esencia de Él. Pero en el sacrificio de gratitud, en otras palabras, alguna vez nosotros, ¿verdad?, hemos servido a nuestro esposo con gracia, con gratitud. Otra vez se lo hemos servido porque es nuestra obligación, nuestra demanda. Y es muy diferente cuando se sirve en una forma y la otra. El Señor nos dice, haced todo en gratitud. Y aún lo poco, como el Señor tomó esos pocos peces y panes para darle a una multitud, Él lo levantó. Y así levantó a los discípulos en Juan 17, lo levantó delante del Padre en su oración. Se lo ofreció de nuevo al Padre. Después oró por aquellos que habían de creer en Él, oró por nosotros también. Él intercedió por nosotros con acción de gracia delante del Padre, siendo nuestro ejemplo. Le doy gracias, Señor. Y aún le dio gracias a Dios por su muerte. Aún dio gracias por ese pan
que iba a representar su carne, su cuerpo. Y le dio gracias a Dios por el vino que iba a representar su sangre. Gracias, Señor.